¿Qué tal? Buenos días. ¿Necesitamos o no necesitamos los tribunales especiales para mujeres? ¿Y necesitamos o no también un estado de emergencia en el país? De eso hablamos hoy en República. Ayer se celebró el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y en ese marco el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa y la Secretaría de Inclusión Social firmaron el Pacto por la Igualdad. Para garantizar la autonomía económica de las mujeres, su acceso en condiciones de igualdad a los recursos económicos, incluidos la tierra, el crédito. El acuerdo contiene 10 áreas en las que se quiere trabajar y solo para señalar algunas hablamos de autonomía económica, vida libre de violencia, salud, educación y participación política de las mujeres. Hasta tenemos una mujer hoy presidenta de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Nos falta todavía, perdón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, mas también queremos una mujer. En El Salvador las mujeres han avanzado mucho en las diferentes ramas, pero un buen porcentaje de las mujeres sigue siendo víctima de violencia física, verbal, económica y vulnerada también en muchos derechos. Hoy miércoles seguimos hablando en República de estos temas y de nuevo tenemos el placer de integrar nuestro panel con exitosas mujeres que presentamos a continuación. Nos acompaña en el estudio de República Celina Escolán, ella es magistrada suplente de la Sala de lo Constitucional y ex superintendente de competencia. También nos acompaña Claudia Umaña, ella es vicepresidente de FUSADES y también directora de la Fundación de Democracia, Transparencia y Justicia. Y nos acompaña Diana Verónica Ramos, periodista de larga trayectoria en nuestro país, conductora del noticiero de Teleprensa Edición Estelar y también de A Primera Hora, de nuestros aliados de Radio 102.9. Bienvenidas, damas, a República. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, quisiera empezar con usted, entonces, doña Celina Escolán. El presidente ya mencionaba algo que es clave, decía autonomía económica, pero esa autonomía también va, digamos, bastante relacionada con el nivel educativo que podemos tener para las mujeres en nuestro país. ¿Hemos avanzado en esto o no hemos avanzado? Bueno, buenos días, amigos televidentes. Un saludo por haber celebrado el Día de la Mujer, el día de ayer, y por compartir con excelentes panelistas quienes con su trayectoria y con su empuje han logrado una cantidad de derechos para la mujer. Bueno, yo creo que hay que ver desde dónde venimos. Hace 60 años aproximadamente la mujer en El Salvador no podía optar a cargos públicos. La mujer no podía tampoco ejercer el sufragio, votar en elecciones. Importantes cambios se dan a partir de la Constitución de 1983 y de ahí deviene una serie de leyes, el Código de Familia, leyes que van haciendo posible un ejercicio real y efectivo de los derechos de la mujer. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley y que no habrá diferencia en razón del sexo. Mas, sin embargo, pues lo que acabo de anunciar pareciera que fue una realidad para nuestras abuelas, para nuestras madres, y que hemos sido punta de lanza, probablemente la generación que está sentada acá, y le va a corresponder a nuevas generaciones también continuar con la lucha. En cuanto a los derechos económicos, yo veo con muy buenos ojos todas las medidas tendientes a adoptar convenios que pongan en marcha programas educativos. Creo que hay que apostarle a la educación en todo sentido. La educación en materia sexual y reproductiva, en materia económica también creo que es importante. La mujer es en su mayoría en El Salvador un porcentaje importante lo representan hogares constituidos únicamente por la madre, quien le toca ser padre, y la administración de los escasos recursos pues es tarea de ellas y creo que es importante cualquier apuesta que se haga a programas educativos para poder afianzar temas económicos.
Ahora, Claudia, eso es muy importante lo que menciona Celina. Si mal no recuerdo, las cifras andan con 57% de los hogares en este país son jefeados por mujeres, y de los hogares que son monoparentales son como entre el 85 y 87%. Sin embargo, hay una brecha, por ejemplo, en lo que una mujer gana como salario en el trabajo de lo que gana un hombre. Y en ese sentido, ¿en qué tenemos que trabajar para que esa brecha se elimine? Pues en vista de que buena parte de los hogares en este país son jefeados por mujeres. Bueno, primero que nada, además de agradecer la invitación, quiero felicitar a estas dos mujeres que tengo a mi lado, porque son unas líderes en diferentes campos. Y debo solo empezar porque les traje esta revista que tenía en mi casa. Aquí hay vidas, 100 vidas que han cambiado el mundo, pero cuando uno ve las fotos que más han cambiado el mundo han sido las de los hombres. Yo espero que en 100 años que salga esta revista, al menos la mitad de esas fotos sean de mujeres que cambiaron el mundo. Porque ciertamente, cuando uno ve el avance que nos recordaba Celina, hemos caminado muchísimo. Pero en el día a día es en donde se encuentran grandes desafíos para la mujer salvadoreña. ¿Por qué es? Por ejemplo, el día de ahora salió una cifra muy interesante de Naciones Unidas, que las mujeres por el mismo puesto ganan un poco menos de 15% de diferencia. En un mismo puesto, por un mismo trabajo, con las mismas calificaciones, el hombre gana más que la mujer. Además, en FUSADES hemos hecho una serie de estudios sobre el empoderamiento económico de la mujer, y realmente uno ve una serie de desafíos que van desde, a veces la mujer es como tú decías, es la cabeza de la familia que encuentra el sustento económico. Pero si las mujeres ganan menos y en muchos casos son las jefes de familia, pues ya de ahí vamos viendo que hay importantes brechas. Yo quería mencionarte que hay unas estadísticas, por ejemplo, si bien la mujer en El Salvador representa más del 53% de la población, el 72% de todas las microempresas son lideradas por mujeres y el 54% de pymes. Así que somos el motor de la economía, pero en muchos casos de la economía informal, de trabajos precarios, vulnerables, de mujeres que también sobreviven los niveles, suben a veces de los niveles de pobreza y caen por temas tales como enfermedades. Hay veces, nosotros estamos viendo que hay buenas políticas públicas, pero en su implementación a veces se pierde el objetivo. Hace poco se acaba de hacer un incremento en el tiempo en que se le da a las personas post-embarazo, cuando ya tienen a sus bebés, pero en la medida en que tú vas ampliando todo esto, hay una selección por personas que no están con esas características y se suele emplear a más hombres o a mujeres mayores que ya no estén en su etapa reproductiva. Así que hay que vigilar mucho el objetivo de una reforma que puede ser muy bien intencionada y la aplicación, porque si no lo que vemos es esa brecha o esos techos de cristal sobre la cabeza de la mujer que le impiden avanzar con mejores salarios, mejores condiciones de empleo y también, ¿por qué no decirlo?, con la capacidad de optar a puestos de poder tanto en lo político como en lo empresarial. Vamos a tocar ese tema en solo minutos, pero Diana Verónica, siempre siguiendo con el tema de la educación, hay una parte que es importante y es de repente la educación sexual y reproductiva. Lo decimos esto en el contexto de que se ha aumentado la cantidad de embarazos en adolescentes, desafortunadamente muchas de ellas también en las áreas rurales. Y según un informe del PNUD, del Programa del Desarrollo de las Naciones Unidas allá por 2012, decía que básicamente si vos eras mamá de entre 10 y 18 años en el campo y tenías un hijo, básicamente estabas condenado a la pobreza. Sí, y las posibilidades de salir adelante pues cada vez son más cortas. Bienvenidas,
Claudia, Celina, para mí es un honor estar compartiendo con ustedes esta mañana y gracias por la invitación, Carlos. Definitivamente yo pienso que la educación es la base de todo lo demás. La mujer es la base de la sociedad. Decía Claudia, 53% de la población es mujer, más del 70% creo yo de los hogares en este país son liderados por una mujer, y no tomando en cuenta el 1.3 millones de salvadoreños que viven en el exterior, de los cuales son muchas mujeres que también envían su remesa familiar para mantener a su familia aquí en el país. Pienso que la mujer es el principio de todo. Nosotros vivimos en un círculo vicioso en donde si la mujer no es educada, no es cuidada, entonces va a caer en ese mismo círculo vicioso en donde sale embarazada, deja de estudiar, tiene que comenzar a trabajar, se enamora de otra pareja, tiene hijos de otro hombre, deja al niño anterior, este niño queda con los abuelos, con los tíos, no tiene la educación necesaria y de repente se encuentra en situaciones vulnerables de donde pertenezco. Y ahí venimos con los niños que se convierten en delincuentes y que más adelante se van a convertir van a pertenecer a grupos irregulares, llámese pandillas, llámese narcotráfico, etcétera, etcétera. Yo creo que la educación es la base de todo, pero somos mujeres educando niños. La principal responsabilidad la tenemos nosotras las mujeres, en el sentido de que tanto al niño como a la niña debe educársele en el sentido de que debe respetar y valorar a la mujer. Yo pienso que solo de esa manera podemos romper ese círculo vicioso, y esto tiene que ir acompañado de una política de planificación familiar, de conciencia, de responsabilidad reproductiva en este país. No es posible que sigan habiendo niñas teniendo niños, porque eso no nos va a sacar adelante. Las mujeres tenemos que respetarnos y tenemos que ir cambiando esa cultura. Hemos vivido en una sociedad, nos hemos mantenido en una sociedad en donde se nos hace pensar que la niña debe de crecer, debe educarse para mantener una casa, para cuidar una familia, pero ¿y la responsabilidad de ella misma? De repente también el ideal de nuestro tipo de sociedad es estudiar, prepárate, tenés que organizar una casa, tenés que cuidar a un esposo, tenés que cuidar hijos, ¿y tú? No necesariamente esos deben de ser los pasos, pero con el tiempo prudencial necesario. Hoy en día una mujer a los 27, 28, 30 años es normal que no esté casada. Años atrás, si tenías esa edad y no te habías casado, pues estaba fuera de lo que la sociedad veía bien en una mujer. Entonces yo pienso que el empoderamiento de la mujer en cuanto a educación, en cuanto a quererse a sí misma, es básico para que esta mujer vaya transmitiendo a los niños y niñas que traiga al mundo responsablemente, porque ese es el otro punto, responsablemente pueda inculcar estos valores, estos principios que le permitan cuidarse como persona y después ver su entorno, pero primero quererse como ella misma. Ahora, doña Celina, en un estado secular, en un estado republicano, ¿debería formar parte entonces la educación sexual y reproductiva más allá de cualquier consideración extra republicana o secular, parte de la educación? Es decir, no podemos tener mujeres productivas que no sean mujeres que no se hayan preparado, y hay mujeres que no se van a poder preparar porque desafortunadamente van a ser madres cuando todavía no les tocaba. Bueno, sí, definitivamente a mí me gusta mucho el abordaje de Diana en cuanto a la importancia de tener una política nacional de la mujer con ejes estratégicos muy concretos, con acciones concretas de cómo lograr cada uno de los objetivos de esta política. Y precisamente creo que el tema de cómo abordar la sexualidad y la reproducción, si bien es cierto, recae principalmente en la familia, no podemos desconocer que en nuestro país la familia está en un grado alto de descomposición. Los miembros, ha habido una dispersión. Únicamente está la figura de la madre, que probablemente la madre tampoco ha tenido la oportunidad de formarse, de educarse, de conocer cuáles son sus derechos, de cuáles son sus responsabilidades. Y aquí también juega un papel importantísimo las escuelas. Sin embargo, si vemos los programas educativos del país, todavía hay deudas en ello.
por lo que yo considero que en la medida de lo posible, la salud, programas de salud también, el Ministerio de Salud Pública, que haga posible el conocer a las familias a través de las escuelas, de las comunidades. Las alcaldías municipales juegan un papel importante a través de sus mesas comunitarias para poder llevarles información relevante a las personas, sobre todo que tenemos ya una ley de niñez y adolescencia en la cual le da una condición especial ya a muchachos adolescentes, en los cuales tienen el derecho de tomar ciertas decisiones, pero si esas decisiones no se toman debidamente informadas, pues vamos a estar siempre en la misma situación. Entonces yo creo que la apuesta yo la haría en una coordinación, no solamente del Ejecutivo y del órgano judicial, el tema de tribunales especializados que aborden el tema de familia, también incorporaría a las municipalidades que están como más cercanas a la gente, conocen la problemática, conocen a sus ciudadanos, a sus contribuyentes, y que ellos pudieran ser los portadores de estos sistemas de educación. Ok, ahora Claudia, pasemos ahora al tema del ejercicio del poder político. Creo que no es una exageración decir que vivimos en un patriarcado, una cultura que privilegia a los hombres en posiciones de poder y de autoridad. Fue necesario aprobar un proyecto de ley para garantizar que el 35% por lo menos de los candidatos a puestos públicos fueran mujeres. Sin embargo, solo 10% son alcaldes, solo un 20 y pico por ciento ha sido ministros, y no recuerdo la cifra exacta, pero creo que no rondará ni el 30% de legisladoras en la Asamblea Legislativa. La pregunta es, ¿cómo logramos vencer esa ideología que está tan naturalizada que simplemente a veces no la vemos? Carlos, precisamente para venir esta mañana me puse a revisar esas cifras. Y imagínate tú, las mujeres en la Asamblea Legislativa corresponden, bueno, ahí hay 27 mujeres. No fue sino hasta la elección del 2015 que se cumplió con esa cuota que está en la legislación, en la ley de partidos políticos, de llegar a un 30%. En el órgano ejecutivo, es decir, en la presidencia, en todo lo que tiene que ver con ministerios, para que todos los televidentes sepan, ahí de 13 ministerios, solo 3 están liderados por mujeres: el Ministerio de Salud, Trabajo y Medio Ambiente. Celina es la excepción también, ¿verdad?, en el órgano judicial, en el sentido que ahí también es más o menos un 33%, hay 5 magistradas de 15 integrantes de la Corte. Hay 27 alcaldesas, que solo son el 10% de todos los alcaldes. Entonces lo que yo quería mencionar es lo siguiente: me causa gran preocupación que la mujer no esté más incorporada en la política en El Salvador, porque la mujer lleva consigo misma una visión más humanitaria, de mucha más sensibilidad, que se traduce en legislación que tenga componentes más multidimensionales. Pero ¿qué es lo que sucede? Estuve leyendo algunas encuestas que se le han hecho a mujeres políticas y decían, fíjense que hay una argolla, y la argolla es de hombres, no nos dejan entrar. Otros elementos tienen que ver con el equilibrio entre la familia y el trabajo, y a veces la política es tan demandante, y si no hay un grupo de apoyo a la mujer en la familia que pueda apoyarla con otras actividades como la crianza de los hijos, pues sencillamente dicen, pues paso, y van pasando de tal manera que los espacios son siempre cubiertos por hombres. Y algo a lo que me quiero referir, porque en las 2 intervenciones anteriores tienen que ver con capacitación, tenemos que capacitar a las mujeres hacia un liderazgos proactivos y visibles. Justamente hace unos días me invitaron a dar una charla a una escuela muy importante de este país, y estaban hablando que cuando una niña
demuestra gestos de liderazgo, se le puede tildar de mandona. Pero si esas mismas características se ven en un joven, mira que el muchacho tiene una personalidad muy determinante, muy interesante, tiene madera para político, ¿verdad? Para esas características. Así que creo que debe de capacitarse a las mujeres, empoderarlas, que reconocer sus liderazgos, y no todo es de leyes. No todo es de que ya la cuota entonces es asunto concluido y encima se dejó una redacción en donde las cuotas se pueden ir llenando con suplencias. Eso es más bien un poco de fraude y un doble estándar. A la mujer se le debe de apoyar con una serie de incentivos, pero sobre todo de que las mujeres creamos en nosotras y que nuestra voz importa. Ahora, Diana, algunas mujeres con las que hemos conversado decían que estaban en desacuerdo con las cuotas que de repente son forzadas por estos proyectos, por estas leyes como esta que aprobaron en la Asamblea. Sin embargo, ¿será esto, digamos, una medida transitoria necesaria para romper con esa cultura patriarcal que vive en nuestro país? A ver, Carlos, lo que pasa es que la ley de partidos políticos establece el que se tenga ese 30% de participación de mujeres en política. El problema se da en la votación, porque al final son los votantes los que deciden a quién ponen por el voto por rostro, en el caso de diputados, y en el caso también de alguna manera de los consejos municipales, porque pues la cabeza, uno vota de alguna manera por la cabeza de quienes le acompañan en el consejo municipal. Entonces al final somos los votantes los que decidimos qué tantas mujeres ponemos en la política, porque depende de nosotros al final por el tema, reitero, del voto por rostro. Lo que pasa es que a los hombres les cuesta entender que las mujeres tenemos capacidades. O sea, tú te topas cuando tú comenzás con un hombre, y me imagino que a Selena y a Claudia les pasa, y empezás a hablar de temas, de política, yo he tenido calificativos como, usted no ha de tener novio, ¿verdad? Porque sabe mucho. Entonces, como que a los hombres les cuesta entender esa parte de que nosotras podemos abordar esos temas, y como decía Claudia, tenemos la sensibilidad, que es una característica femenina, pero no quiero decir con esto que los hombres no sean sensibles, pero tenemos la sensibilidad de percibir lo que está sucediendo alrededor en el ambiente. Creo que también las mujeres de alguna manera somos el primer obstáculo hacia otras mujeres, porque muchas veces las mujeres no vemos con buenos ojos cuando vemos en otra mujer características que vos decís, no hombre, o sea, esta mujer a mí me impacta, me impresiona. A nosotras las mujeres nos cuesta también mucho decir eso, y somos las primeras que debemos apoyar este tipo de iniciativas, o cuando vemos estas mujeres con madera. Yo creo que en El Salvador hay muchas mujeres líderes, por eso, y reitero, tenemos también el tema de los hogares liderados por mujeres. Tenemos políticas con mucha trayectoria, y yo creo que la única manera de ir ganando esos espacios, y no se trata de ganar espacios para sacar a los hombres, se trata de ganar espacios para complementar el trabajo de los hombres, porque las mujeres necesitamos del acompañamiento del hombre para salir adelante. No estoy cayendo con esto en el tema de que no, las mujeres somos totalmente independientes y no necesitamos no, somos complementarios. Yo creo que a la medida en que trabajamos y vamos demostrando, porque la primera impresión de los hombres también es, a esta le voy a decir tal cosa, o lo voy a manejar de esta manera, porque como es mujer, por ahí se va a ir, ¿verdad? Con el trabajo es que poco a poco te va ganando el respeto ¿verdad? Y se te van dando las consideraciones al final terminan diciendo, no, esta tenía razón, o en realidad tu punto de vista es válido. Pero reitero, tenemos que trabajar el doble de lo que lo hacen los hombres para ganarnos ese espacio, para ganarnos ese respeto. Pero reitero, solamente lo vas a ganar con trabajo. No pienso que lo podamos ganar con imposición. Es más, no me parece. Claudia también mencionaba el tema de que somos multitareas, tenemos muchos compromisos en el hogar, pero Dios creo que nos ha dado también la capacidad para desarrollar muchas actividades al mismo tiempo. Te aseguro que tanto Celina como Claudia como yo estamos en esta entrevista, pero también estamos pensando en cuestiones pendientes de la casa y de nuestros hijos, que al terminar esta entrevista vamos a empezar a coordinar. Para eso sí es bueno la telefonía móvil. Entonces creo que todo este
Todos estos puntos que acabo de mencionar deben de ir en concordancia para ir avanzando, pero decía, siendo complementarias con el trabajo del hombre en la sociedad. Ok, bueno, solamente para cerrar este punto y antes de ir a la pausa, lo que me queda claro es que por lo menos en la parte del acceso al poder de parte de las mujeres va a tener que haber una especie de campaña de reeducación cultural en este país para que la mujer crea que otra mujer puede liderar y que el hombre quiera ceder el poder también en una posición de liderazgo. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Vamos a introducirnos al tema de la violencia. 94 homicidios de mujeres y 12 niñas reporta el ISDEMO en los primeros 2 meses de 2016. Esto es triplicar los casos de 2015. Celina, ¿son necesarios en este contexto los tribunales especializados de la mujer? Y si es así, ¿por qué fueron creados? ¿No eran tomados en serio los crímenes contra las mujeres? Bueno, yo creo que en definitiva el órgano judicial tiene una cantidad importante de casos en los tribunales que conocían de estos temas, mas sin embargo creo que por la misma evolución del tema de los derechos de la mujer, de la violencia intrafamiliar, problemas físicos y al grado pues de los homicidios, se ha hecho necesario la creación de tribunales especializados que atiendan de manera inmediata los casos con la prontitud, la celeridad que esto corresponde. Mas, sin embargo, hay que recordar que hay una serie de tribunales que ya también han sido creados, tribunales medioambientales, están los agrarios, y que Corte Suprema, con su presupuesto, que no digo que sea poco, pero con las altas responsabilidades, puede en algún momento pues, demorarse y mandar una señal de una expectativa no cumplida, pero sí lo veo indispensable, que la especialización sobre el tema exista y que existan también jueces, cámaras, magistradas que conozcan de estos temas. Ahora, Claudia, todavía sigo pensando que cuando uno hace algo con dedicatoria es porque ha visto tal vez alguna falencia específica en algo. Bueno, esto también tiene que ver con los compromisos internacionales que tiene El Salvador. Como tú sabes, en Naciones Unidas, además de la celebración del Día Internacional de la Mujer, pues se hablaron de ciertos elementos que tienen que tratar de considerarse en todos los países. Además de lo que hemos dicho de ampliar voces, liderazgos y participación de las mujeres en todas las esferas del país, otro de los temas es la eliminación de la violencia en contra de las mujeres y lograr que existan todos los mecanismos legales para acuerpar a la mujer. Y en ese sentido, además, no voy a entrar a todos los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, pero en ese sentido, el acceso a la justicia para la mujer, no solo en El Salvador, sino que a lo largo de todo el planeta, ha sido una de esas grandes áreas deficitarias. Porque no solo se trata de que exista la Constitución, las leyes, sino que ya a la hora de la gestión de la justicia, la mujer sienta que tiene a un juez, a un Estado a favor que va a tratar de encontrarle una solución a sus problemas más acuciantes. Cuando vemos mujeres que han sido abusadas físicamente, realmente a veces hay mucha impotencia. Te voy a poner un solo ejemplo y tiene que ver con un estudio que también hizo FUSADES acerca de delitos sexuales en el transporte público. Te quiero decir que
en ese tema que tenía que ver con prevención del crimen en el transporte público, el 100% de las mujeres en todas las edades, no es que solo eran las jovencitas, se habían sentido acosadas en los buses. Ahí estamos hablando de un delito que se comete a diario y reiteradamente. ¿Qué puede hacer una mujer? O sea, sí, es que es una avalancha de temas que también se le vendrían a los tribunales. Pero lo importante es que la mujer tenga la voz para denunciar, y que el sistema logre también interpretar las pruebas para poderle hacer justicia. Así que te pongo un tema, ni hablar de lo que pasa atrás de las puertas ya de las casas, con violencia intrafamiliar o con otras formas de violencia que aún puedan llegar hasta los homicidios. Diana Verónica, tú has conversado con funcionarios que de repente te han dicho algunas de las razones que arrojarían luz sobre el porqué de la creación de los tribunales especializados. Especializados para ver delitos en contra de la mujer. Bueno, nada menos ayer platicábamos con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, y ella decía, o sea, reconocía que desde la Asamblea Legislativa habían tenido que crear los tribunales especializados para ver delitos en contra de la mujer, debido a que muchos jueces, y aquí pues Celina tendrá mayor información, muchos jueces no le dan la importancia necesaria a los delitos en contra de la mujer. Decía ella, por ejemplo, si una mujer llegaba a denunciar un delito de violación, ¿y eso a qué hora fue? ¿Y usted en qué circunstancias andaba? ¿Y cómo andaba vestida? ¿Y con quién andaba acompañada? ¿Y qué andaba haciendo a esa hora? Entonces, como que inicialmente ven las circunstancias en vez de ver el delito propiamente dicho. O sea, indistintamente de donde estés, como estés, nadie tiene derecho a dañar tu integridad física en el caso de una violación. Entonces decía Lorena Peña, hemos tenido que crear los tribunales especializados para que los jueces legislen, o mejor dicho, impartan justicia en temas específicos de violencia en contra de la mujer. Ahora, a mí lo que me preocupa, y se lo decía Celina en la pausa comercial, es que es la implementación de estos tribunales, porque como también dice Claudia, de nada sirve la ley si no se va a implementar, de nada sirve que yo, mujer, denuncie si yo no voy a obtener una respuesta de parte del aparato estatal que responda efectivamente a mis necesidades de defender mi integridad personal, mi integridad física. Y yo vuelvo al tema de la mujer, o sea, porque estos tipos de abuso, como por ejemplo las mujeres cuando nos subimos a un buque, ¿quién no ha pasado penurias en un bus, verdad? Hablando de mujeres, o cuando vas por la calle y alguien te dice algo, también es una falta de respeto a la mujer. Lo que pasa es que lo hemos tomado como algo normal, cultural, y es que eso es lo que pasa en nuestra sociedad. Aquí tenemos cada día más casos que salen a la luz pública de papás que violan a sus niñas con el consentimiento de la mamá. No digamos un padrastro, o no digamos un tío, no digamos un hermano. Y la mujer, vuelvo al tema de la educación, y la mujer, con tal de estar con un hombre a la par, no lo denuncia. Ahora, y lo ve como normal. Lo que te diría, Diana Verónica, lo que te dijo la presidenta Peña era que básicamente algunos de estos jueces estaban casi actuando como los de abogados defensores de los acusados, tratando de dibujar un cuadro de las condiciones como elementos atenuantes en la comisión del delito del agresor. Exacto, ¿Es eso? exacto, que al final era como el mismo machismo, ¿verdad? En la misma situación de machismo que de alguna manera todavía vivimos en el país. El hecho de que todavía se diga, es que al final sos la culpable, ¿verdad? No sos la persona que estás defendiendo, sino que sos la culpable, ¿verdad? Una cultura que tiene que cambiar, obviamente, desde la percepción o desde el pensamiento de los que imparten justicia, y obviamente de todos los involucrados en hacer, en apoyar, en presionar para que las instituciones funcionen. Ahora, yo, Carlos, aquí quisiera como aclarar que puede ser una percepción de un grupo de personas que ha tenido una experiencia determinada con tribunales, porque a decir, por lo que yo conozco, con las limitaciones grandes que tienen los tribunales, con la carga de trabajo excesiva, en la mayoría de casos podría decir que atienden los casos con las prioridades que corresponde y con la celeridad que corresponde. Pero como nos contaba Claudia, hay estudios que ponen de manifiesto la necesidad de la creación de tribunales especializados, como ha sido en otras materias.
¿verdad? Más bien encaminados a darle una solución inmediata a los casos y no atender cuestiones eminentemente personales. Probablemente habrán situaciones en las cuales, y serán la excepción, que confirman la regla, pero podría decir que nuestros tribunales de justicia sí acceden inmediatamente a conocer de los casos y con la prioridad del caso resuelven los mismos. Bueno, quizá solamente para cerrar este punto, antes de ir a la pausa, debo decir que estos sesgos no son exclusivos de El Salvador. Recuerdo haber leído estudios académicos que te mostraban que si tú eres un hombre negro en los Estados Unidos tenías más posibilidades de ir a la cárcel condenado, independientemente de si eras culpable o no del delito que se te imputaba. Es decir, esos sesgos de repente existen también en otros países. Habría que ver si tenemos un estudio que nos muestre un sesgo hacia las mujeres en este país cuando se trata de atender o no atender bien un caso judicial de ellas. Con esa idea nos vamos a la pausa y volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Les vamos a recordar que también pueden participar a través de nuestro WhatsApp con un correo de voz. La pregunta es la siguiente: ¿está de acuerdo con el estado de emergencia que proponen las autoridades? Comente. El teléfono es el siguiente: 7318-0172. Quisiera entonces comenzar contigo, Claudia. ¿Es esto finalmente una sinceración tal vez de parte del Ejecutivo en cuanto a reconocer la gravedad de la situación que vive el país? Y si es una sinceración, ¿es esta la medida que debemos tomar? Este tema es sumamente sensible porque todos los días tenemos una serie de muertes en este país que nos ha convertido en el país más violento del mundo. A mí me causa es causa de intranquilidad, de zozobra y de muchísima tristeza. Y a todo el que me escuche decir que tenemos que ser muy solidarios entre todos los salvadoreños para enfrentar esta gran crisis de seguridad ciudadana. Habiendo dicho eso, todos los que respetemos el Estado de Derecho, las libertades individuales, debemos de también tomarnos el tiempo para que se haga un buen análisis. Si se van a tomar estas medidas excepcionales, siempre pensar qué es lo que se está cediendo, por cuánto tiempo, en dónde hay controles de diferentes instancias para asegurar que no vayan a haber abusos. Así que yo comprendo que la necesidad, el estado realmente en el que todos vivimos, en donde hay tantas zonas del territorio en donde no hay un control verdadero. Hablábamos hace un momento precisamente aquí cómo en cantidad de zonas del país, para poder transitar aún en ellas, para poder distribuir productos, para hacer la vida con normalidad, eso ya no se puede, sino que se tienen que pedir hasta autorizaciones de las pandillas. Por eso es que comprendemos como sociedad que este es un tema que se debe de abordar, pero siempre con el respeto, con las excepcionalidades, con garantías de que no va a ser para abusar de los derechos individuales de las personas. Porque aquí está en juego la libertad de asociación, la libertad de expresión. O sea, se pueden restringir, se puede también entrar hacia la privacidad de las personas. Así que solo decir que con mucho análisis, con meditación y que no nos desbordemos de tal manera de que, bueno, acordémonos de algo,
En este país cada vez que se ha dicho, mire, vamos a hacer la mano dura, ahora la más dura y ahora la más excepcional de todas las excepciones, a ver, pongámonos metas, tiempos. Le voy a recordar una cosa, el tema de que el ejército entrara en el tema de seguridad es una medida excepcional que tiene que estar sujeta también a rendición de cuentas en la Asamblea Legislativa. Debo de decir que ya los salvadoreños vemos al ejército como parte de la seguridad y eso se ve más permanente que temporal. Y los informes a la Asamblea Legislativa no se dan. Entonces, solo esas preocupaciones de que no tomemos esto a la ligera. Yo sé que tanta gente con tanto dolor están exigiendo todavía más. Y veo del lado del Estado también una preocupación tan grande, que están tan desbordados, que ahora hay que hacer uso de los recursos más extremos. Y entonces, si eso es así, pues que se haga con mucha profesionalidad, con mucha especificidad, no esas cartas blancas en donde después se pueden dar abusos. Ahora, Celina, ¿es este entonces el reconocimiento ya de que no estamos ante un problema de seguridad pública, sino seguridad nacional? Bueno, depende cómo se interprete, porque en realidad a la percepción común y corriente más pareciera que esto es una reacción a una situación que acaba de acontecer recientemente. Me refiero al homicidio de un grupo de personas en una población de El Salvador. Yo coincido con Claudia en el sentido que un régimen de excepción, como la misma palabra lo indica, es lo extremo. Yo en mi lugar buscaría que si eso se da, se den todas las garantías que ese poder absoluto de entrar, de la libertad de expresión, tenga algunos límites. Caso contrario, los regímenes de excepción han demostrado que han sido mecanismos para violar los derechos humanos, de violentar los derechos de las personas, y creo que más valdría la pena que en esa evaluación que se está haciendo del tema, de partidos políticos, del Ejecutivo como tal, se apueste realmente al rescate de la institucionalidad del país, porque lo que se pone de manifiesto es la débil institucionalidad de todos los órganos del Estado y de la grave polarización a la que hemos entrado y que, a mi juicio, sigue siendo el principal problema. Diana Verónica, el Ejecutivo, el presidente Sánchez Serén convocó al fiscal general Douglas Meléndez, a la presidenta Lorena Peña, al doctor Pineda, también presidente de la Corte Suprema de Justicia. Da la impresión que quieren compartir la responsabilidad no solamente para acordarlo, pero también como que en el fondo existe la preocupación que puede ser que sí se den esos abusos a los derechos humanos porque esto es una guerra y hay que decirlo. Y yo sé que mucha gente no lo quiere aceptar, pero es así, estamos llegando a cifras de muertos que no veíamos en décadas, y no me refiero a los 2000 o a los 90, sino a los 80. ¿Es esta la respuesta? A ver, entendemos que esa reunión que hubo, donde el presidente de la República convocó, eso fue el lunes en la tarde, a las cabezas de los otros poderes del Estado, es para expresar la necesidad de que hay que tomar medidas en torno a la situación extraordinaria que estamos viviendo, porque así es, estamos viviendo en una situación diferente a lo normal. Cada vez que hay una persona fallecida, un asesinato, una persona víctima de la violencia, es una situación excepcional. En este país no debería, en ninguna sociedad debería haber un muerto producto de la violencia. Entendemos que la reunión fue para pedir el acompañamiento de los otros órganos de Estado, en el sentido de que queremos tomar esta decisión, desde qué ángulo lo ve la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República. Esto es más, Carlos, inició cuando el fiscal general de la República, el jueves pasado, en la escena del homicidio en San Juan Opico, dijo, o sea, esta situación necesita respuestas diferentes, respuestas extraordinarias. Entonces entiendo que la reunión fue para eso, para pedir el acompañamiento, porque de repente puede el Ejecutivo tomar decisiones, llevar la propuesta, el régimen
excepción, tiene que ser avalado en la Asamblea Legislativa por 43 votos para que sea válido y por un tiempo determinado, que son 30 días, los cuales se pueden ir prorrogando de acuerdo a las evaluaciones que se vayan dando. Entonces, es más de un acompañamiento para efectos de que se toman las decisiones, que se tomen en conjunto y que no vayan a tener tropiezos en los otros órganos de Estado. También hay que ponerse del lado, obviamente preocupa cuando tú estableces un estado de emergencia por el término de la pérdida de las garantías como personas individuales y también con el colectivo, pero también hay que ponerse del otro lado, de la gente que está viviendo esa pérdida de garantías desde hace mucho tiempo. O sea, aquí hay un montón de zonas en este país en donde cuando tú sí platicas con la gente que vive allí y que no puede movilizarse tranquilamente, que tiene que pagar el dólar para poder pasar, la gente que tiene su tiendita, su venta de pupusas, su venta de café con pan y que a diario tiene que vivir el pago de la extorsión, esa gente, que me disculpen, pero tampoco está viviendo sin garantías. Ahora, el punto es que las medidas que se tomen en este tema de régimen de excepción, esta iniciativa viene desde hace varios días dándosele vuelta de parte de otros sectores como una medida extrema. El punto es si las instituciones están preparadas para echarla a andar, tener los controles necesarios y tener los mecanismos necesarios de evaluación, porque si esto no es efectivo, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya es como entenderíamos como la medida hasta la cual llegamos para poder darle un freno a esta situación que estamos viviendo extraordinaria. Pero es necesario que las instituciones funcionen, que las respuestas al final sean positivas, porque si no, ¿hacia dónde vamos? Bueno, damas, se nos acabó el tiempo, pero las vamos a volver a invitar porque definitivamente ha sido una excelente conversación, muy enriquecedora con ustedes tres. Así que muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias por la invitación. Gracias, Carlos, y a las amigas televidentes, sigan luchando por sus derechos. Yo creo que hay mucho por hacer, pero hemos logrado muchas cosas y lo hemos logrado con el esfuerzo de todas ustedes. Muchas gracias, Celina, Claudia, Carlos. Un orgullo estar compartiendo con ustedes y gracias, Carlos, por la invitación. Así es. Gracias. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Mayela Mena y Armando Godoy. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.